Hola, el tema a tratar en esta oportunidad se denomina estudio de la persona en el sistema jurídico peruano. He creído conveniente tratar esta temática debido a que, como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico se estructura en base al concepto de persona humana, recogido en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, la cual sostiene que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La Constitución, en el artículo 2, ya desarrolla un apartado de derechos de la persona, los cuales el Estado vela por su ejecución o materialización. En este curso se va a dividir en determinados capítulos. Como primer capítulo tenemos el estudio de la persona desde el espectro de la filosofía jurídica, la persona como tema central del derecho. Como otro punto tenemos la confusión acerca del significado de persona, las causas de la confusión en torno a la noción de persona, la persona como tema de diversas disciplinas del saber. En este punto se hace referencia básicamente a que el concepto de persona no es un concepto netamente de las ciencias jurídicas, ya que este concepto es recogido de otras disciplinas de otras disciplinas sociales como la filosofía o la psicología. Por eso en este punto se tratará cuál es el tratamiento que le da este tipo de disciplinas al concepto de persona humana. Como otro punto vamos a tratar la cuestión etimológica. Asimismo, como otro punto se tratará sobre la confusión histórica sobre la significación del vocablo persona. Como otro punto vamos a tener la confusión entre los conceptos de persona y de personalidad. Como otro punto trataremos sobre el ser humano, persona, hombre e individuo, desglosados en los puntos de ser humano y persona, hombre y ser humano, e individuo y persona. Como otro aspecto vamos a tratar sobre la persona en la concepción tradicional de los juristas. Dentro de este apartado trataremos sobre la posición formalista sobre la persona. Asimismo, la visión realista, la teoría ecléctica, la concepción tridimensional de la persona. Como otro punto trataremos sobre el sujeto de derecho y persona. Como otro punto vamos a tratar sobre la persona en la filosofía y en el derecho. Como les mencioné, el concepto de persona no es un concepto netamente jurídico, sino rescatado de otras disciplinas como la filosofía. Como siguiente punto trataremos sobre el vuelco histórico sobre la concepción del derecho y la persona en la primera mitad del siglo XX. Como otro aspecto tenemos la concepción de Carlos Fernández Cesarego sobre derecho. Como otro aspecto vamos a tratar sobre la interrogación sobre la persona y por último, ¿qué es persona para el derecho? Más adelante trataremos sobre quiénes son personas, en qué consiste el ser de la persona, a quiénes el derecho debería considerar personas. Dentro del segundo capítulo trataremos sobre la regulación de la persona en el sistema jurídico peruano, la Constitución Política del Perú de 1993, es decir, cuál es el tratamiento que le da nuestra actual Constitución Política sobre el concepto de persona. Asimismo, cuál es el tratamiento que le da el Código Civil de 1984 a esta temática de personas. Dentro del tratamiento que le da el Código Civil de 1984 hace una
y visión tanto de personas jurídicas como de las personas naturales y su respectiva tipología. Y por último abordaremos el punto de las conclusiones. Bien, a manera de introducción, he emprendido la tarea de abordar el estudio de la categoría de persona, por cuanto según la doctrina consolidada, partiendo de una concepción humanista, nutrida de las corrientes filosóficas del siglo XX, luego de los acontecimientos nefastos y lúgubres como las guerras mundiales que imponían la necesidad de dotar de un contenido humanista a los saberes del hombre, entre ellos el derecho que venía arrastrando las matices lógico-formalistas heredados por el pensamiento del genio de Viena, Hans Kelsen. Es decir, el referido enfoque humanista situaba al ser humano como el núcleo central del derecho, ya que si se analiza con detalle es el hombre, ser humano, el ente de donde surge el material corpóreo artificial y el cognoscitivo, como el conocimiento humano en sentido general y la ciencia jurídica en sentido restricto. A decir del notable jurista Carlos Fernández de Salego, el ser humano es el creador, protagonista y destinatario del derecho. Por ello, como consecuencia lógica, su visión fue direccionada a sí mismo como ente y centro medular del derecho. Este enfoque o visión parte de la persona porque, como se mencionaba, todo el conocimiento humano parte de la persona misma como una entidad. Y dentro de este conocimiento se encuentran tanto las ciencias formales, así como las ciencias jurídicas o el derecho. Es por eso que se le da preponderancia a la persona, es decir, el derecho ubica a la persona como su centro medular o centro de estudio. Y ahí, como ya lo mencionaba anteriormente, que la Constitución política aborda o le da una prevalencia al ser humano o a la persona humana. De ahí que en su primer capítulo recoge, esboza un concepto de persona, como ya lo había mencionado específicamente en el artículo primero, desarrolla este concepto de persona. Continuando con este estudio, partiendo de las premisas esbozadas, el sistema jurídico peruano ha adoptado la postura humanista del derecho, aprendiendo dicho concepto en las normas de jerarquía superior como las constitucionales y normas de inferior jerarquía como el Código Civil, regulado en su primer libro. Esta visión o esta premisa básica que recoge la Constitución política del Estado es tomada como referencia por el Código Civil, ya que, como es sabido, este conjunto de normas recoge en su primer libro o regula dentro de su primer libro este concepto de persona humana. El primer aspecto es destacable por el legislador y debe ser comprendido intrínsecamente por cualquier científico del derecho, si no desea tener inconsistencias o incoherencias en el conocimiento, ya que el estudio y análisis de la ciencia jurídica parte de la comprensión de dos categorías elementales como persona y derecho. Sin dicho entendimiento es imposible construir el demás contenido superficial y complementario del derecho como normas, principios, leyes, teorías o postulados. Bien, ello hace referencia a que todo el vasto conocimiento jurídico como leyes, principios, teorías, conceptos, postulados, todo este conjunto conglomerado de conocimiento jurídico es desarrollado tanto en doctrina como por los operadores del derecho. Parten del estudio
del estudio del concepto de persona humana como una entidad corpórea. Todo parte, como lo mencionaba, de este concepto básico. Por ello que, como bien se sostenía, si se quiere estudiar todo el ordenamiento jurídico como las teorías que se vienen desarrollando, es imprescindible enfocar o tomar como punto de partida de estudio a la persona humana misma. Continuando, es decir, jamás una casa o edificación puede ser construida sin una base sólida. Ello es la razón por la que he considerado pertinente inquirir en el estudio de la persona como parte medular del derecho, más aún si dicho concepto ha sido elevado a rango constitucional. Esto es importante, ya que la persona no solo tiene regulación, no solamente regulado por las leyes ordinarias, sino que es elevado a rango constitucional. Ello le da una prevalencia más notable, ya que es elevado a un nivel normativo superior. Más aún si dicho concepto ha sido elevado, ya lo mencionaba, a rango constitucional, regulado en su primer artículo, que señala literalmente la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, acertadamente el legislador, adoptada la tesis humanista, que como expliqué precedentemente, tiene sus raíces en la filosofía en general y en la filosofía jurídica en particular. Esa es la razón por la que en el libro primero del Código Civil se regula esta categoría básica del derecho. Aunque discrepo la errada terminología empleada por el legislador, ya que usa el concepto de persona humana siendo redundante, ya que el concepto de persona engloba lógicamente el concepto humano. Bueno, esto vendría a ser un error terminológico por parte del legislador a la hora de desarrollar este concepto, ya que, como bien se señalaba, el concepto de persona engloba lógicamente la categoría humana y ya no sería necesario elaborar el concepto de persona humana, ya que, como mencionaba, tendría que ser una redundancia. Es decir, el término persona contiene intrínsecamente la acepción humana. Al margen de este defecto material, es un acierto del legislador peruano el haber comprendido a la persona como base de todo el sistema jurídico. Por esta razón, en el presente estudio se analizará a la persona partiendo de un enfoque filosófico, ya que el concepto de persona es tomado de la filosofía del derecho, identificando su naturaleza ontológica, delimitación conceptual, posturas filosóficas, concepciones dentro del derecho, distinción con otros conceptos y posteriormente abordar su estudio desde una dimensión formalista o legal conforme al ordenamiento jurídico actual. En conclusión, el ser humano es el ente sobre el cual se edifica todo nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, es tarea de todo científico del derecho comprender y analizar la naturaleza, sentido y alcance de este concepto básico de persona, y partiendo de esta base sólida, inmiscuirse en el demás contenido jurídico subsecuente. Bien, continuamos con el capítulo primero, estudio de la persona desde el aspecto de la filosofía jurídica. Para comprender el aspecto sustancial del concepto de persona, es necesario recurrir a la filosofía jurídica. Para ello tomaré como referencia un artículo denominado ¿Qué es ser persona para el derecho?, del maestro Carlos Fernández Cesareo. Primero, la persona como tema central del derecho. La persona es sin duda el tema central del derecho. Lo recordó en el Perú en 1962 y en ajustados términos el maestro José León Barandarian, al expresar que la calificación del ente humano sub specie juris es tema fundamental de la ciencia jurídica, es su tema central. Por eso continuamente es necesario recapacitar en él e ir considerando y reconsiderando los complejos asuntos que se ofrecen dentro de la unidad del tema. En Argentina lo había anticipado el maestro cordobés Alfredo Orgaz, quien en 1946, al referirse a la persona, manifestó
que se tiene que fijar con claridad y precisión un concepto que juega papel tan decisivo en nuestra sistemática jurídica, mientras que un año después, en 1947, Ramón Alsina señalaba que todo detenido examen de la sociedad, el derecho y el Estado deben necesariamente girar en torno a la persona humana, principio, medio y fin de ellos, a punto tal que fija su sentido y destino como la evolución humana lo pone de manifiesto. Confusión acerca del significado de persona. La noción jurídica de persona en aquellas décadas vecinas a la primera mitad del siglo XX no resultaba ni clara ni precisa, es decir, no reunía las dos condiciones que exigía Alfredo Orgaz para la cabal comprensión de la significación del concepto persona, tal como se ha referido en precedencia. Es decir, dentro de en la primera mitad del siglo XX, no se tenía claridad sobre este concepto de persona. Causas de la confusión en torno a la noción de persona. Frente a lo dicho en el parágrafo precedente, surge la insolayable pregunta destinada a saber cuáles serían las causas o razones que motivan que en torno a la noción de persona existe la confusión advertida por no pocos juristas y filósofos, como entre otros por el citado de Recasens-Sitges. A nuestro parecer, ellas son plurales. Trataremos posteriormente de desglosar algunas hipótesis en torno a este asunto, el mismo que no ha contribuido a la clarificación de lo que constituye a la persona por el derecho. La persona como tema de diversas disciplinas del saber. Una de las causas que contribuyen a la confusión reinante en cuanto al significado de persona es que ella no es solo materia de indagación e interés por el derecho, sino que también lo es para otras diversas disciplinas del saber humano. Nuestras primeras apreciaciones sobre el asunto, que datan de los años 40 del siglo pasado, nos llevaron a comprobar dicho acento. A las preocupaciones de los juristas habría que agregar, por consiguiente, aquellas propias de los teólogos, de los filósofos, de los psicólogos, de los sociólogos, de los antropólogos, entre otros. Es decir, que el problema en torno a la persona no era propio ni exclusivo de la disciplina jurídica. Bien, esta confusión que les había mencionado no solo era una problemática propia de la ciencia jurídica, sino que también esta confusión se venía siendo arrastrada por otras disciplinas del saber, como la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología. De ahí esta confusión conceptual de persona humana. Esta es la razón por la que surgía este tipo de confusión, ya que no era propia, como les había mencionado, del derecho, sino tenía como raíz una problemática ya de las otras disciplinas sociales, como la filosofía, o entre otras disciplinas que les había mencionado. Lo expuesto explica el que Luis María Estíbaliz afirmara en la década de los años 50 del siglo pasado que el concepto de persona es uno de los más llevados y creídos en la ciencia del espíritu, y uno de los pocos que tienen tanta importancia y que suscitan tantas discusiones. Gómez Arboleda, unos años antes, había sostenido dentro de la misma línea de pensamiento, disciplina, y cuando nos formulamos este interrogante y nos ponemos a reflexionar sobre el tema, surgen ante nosotros tres objetos diferentes, aunque esencialmente relacionados, que pretenden constituirse en el objeto del derecho. Nos referimos a la vida humana social, el ser humano, en relación los valores y las normas jurídicas. Como es sabido, una corriente doctrinaria sostiene que uno de los objetos de estudio del derecho lo constituye el ser humano o la persona humana. De ahí que es primordial entender o esclarecer este concepto, ya que el derecho enfoca su centro de estudio en esta entidad como es la persona humana. Lo decía García Vaca: ser filósofo es no ser condenado a perpetuidad al trabajo forzado de pensar.
Lo vuelvo a repetir, ser filósofo es nacer condenado a perpetuidad al trabajo forzado de pensar. Y es una frase que tiene mucha verdad. El concepto de persona básicamente es recogido de las ciencias, de las disciplinas filosóficas. Este concepto es recogido o sustraído de estas disciplinas y es incorporado al derecho para estudiarlo. Inclusive el derecho enfoca su centro de estudio en este concepto estructural como es la persona. Bien, ahora trataremos sobre la cuestión etimológica. Acrecienta la confusión en cuanto al significado de la persona, el origen etimológico mismo del vocablo y su sentido. Aquí ya vamos a tratar, para tener un concepto claro, sobre cuáles son las raíces etimológicas de este concepto de persona. Se discute si dicho origen se encuentra en el griego, en el latín o en el etrusco. Según Stowasser, citado por Gómez Arbolella, algo provendría de un participio personatus, del verbo personare, que significaba revestirse o disfrazarse, y que derivaba de una voz que se encuentra en Plauto, zona. Esta interpretación es acogida por Walden en su diccionario etimológico latino. Modernamente se suele acoger mayoritariamente la tesis sostenida por Schuch, para quien la palabra persona tendría su origen en la voz perso, proveniente del etrusco. Fundamenta su tesis en el hecho que, visitando la necrópolis del Cornete Tarquinio, halló una inscripción persa al lado de dos personas enmascaradas. Considera que del etrusco pasó al latín en virtud de las conexiones existentes entre el teatro romano y la cultura etrusca. Francesco Ferrara reproduce la interpretación de Gabio Basso, referida por Aurelio, que hace derivar la expresión persona del vocablo personare, que significa resonar al admitir Ferrara que la expresión es equívoca y por lo tanto susceptible de varios significados. Deja constancia que la investigación glosológica es aún bastante oscura, a pesar de lo cual estima que la indicada derivación es la más probable. De ahí también esta confusión conceptual. Confusión histórica sobre la significación del vocablo persona. La confusión en cuanto al significado de la persona se acentúa si consideramos las diversas significaciones que se otorgaban en Roma a la palabra persona. Así, para unos el término se usó en el sentido de la máscara, utilizada por los actores en el teatro para interpretar sus respectivos roles. Otros, en cambio, se referían como tal expresión a los personajes que eran por ellos interpretados, mientras que no faltaban quienes aludían con dicho vocablo a la cualidad o función desempeñada en la vida corriente o al hombre en general. Como se aprecia en el expuesto, las significaciones otorgadas históricamente al vocablo persona eran discordantes. Y como se mencionaba, etimológicamente la palabra persona provenía de diferentes vocablos, a los cuales se les atribuían diferentes significaciones. Una de ellas, la más resaltante, es el significado que se atribuía, por ejemplo, en Roma, en la cual la palabra persona significaba máscara, y era utilizada, como se mencionó, por los actores de teatro. Sin embargo, también tenía otras significaciones como cualidad o función. Es decir, no existía una uniformidad en cuanto a su significación o al significado que se atribuía a este concepto. En tiempos recientes, como lo apunta Recasens Sitches, un factor histórico que ha contribuido a enmarañar el tema relativo a la persona ha sido el haber confundido diversos problemas en torno a la persona, los que se han superpuesto y que no han sido debidamente esclarecidos. De ahí que el autor pueda sostener que seguramente se debe a esa indebida involucración de cuestiones
el que, a pesar de la copiosa literatura jurídica producida sobre la persona, parezca todavía este tema rodeado de equívocos y vacilaciones. Bien, no sé, a pesar de los estudios que se vienen realizando respecto a esta temática de persona, aún no ha existido una claridad en cuanto a su desarrollo y estudio. Bien, ahora el siguiente punto es sobre la confusión entre los conceptos de persona y de personalidad. En este aspecto sabemos cuáles son las diferencias, ¿no?, entre estos conceptos de persona y personalidad. Otro problema que a nuestro parecer ha complicado modernamente aún más la comprensión de lo que es la persona es el referido a la confusión producida entre este concepto y el de personalidad. Estimamos que ha faltado un deslinde conceptual entre ambas nociones, así como entre la de personalidad y la de capacidad. Es decir, que como el término personalidad se alude por muchos indistintamente tanto a la persona como a la capacidad que le es inherente. Es evidente que ello conduce a una innecesaria como peligrosa confusión en asuntos donde por su importancia debería imperar la claridad conceptual. Un sector de la doctrina considera como sinónimo los conceptos de persona y de personalidad. Por ello se utiliza indistintamente para referirse al ente que es el sujeto de derecho, es decir, a la persona. Así numerosos autores para referirse a los derechos de la persona, que es el sujeto de derecho, siguen refiriéndose a ellos con la expresión derechos de la personalidad. Es decir, estima a la personalidad como titular de derechos y deberes como sujeto de derecho. La persona es el sujeto de derecho, es decir, el ser humano. La personalidad es tan solo la manifestación fenoménica de la persona, su exteriorización en el mundo, su peculiar manera de ser. Bien, como se mencionó, a pesar de que en algunos en la doctrina, un sector de la doctrina considera indistintamente estos conceptos, tanto de persona como de personalidad, identificándolo como sujeto de derecho. Sin embargo, se podría diferenciar estos conceptos, siendo el de persona como se le puede identificar como propiamente el sujeto de derecho, es decir, como la persona misma, mientras que la personalidad vendría a ser la manifestación de la persona, la exteriorización de la persona, es decir, la forma de ser de la persona. Esto básicamente vendría a constituir las diferencias entre estos conceptos. Y ahora vamos a desarrollar algunos conceptos como ser humano, persona, hombre, individuo, y cuáles vendrían a ser las diferencias entre estas categorías. Advertimos finalmente que una cuestión de índole conceptual terminológica se añade a las causas o razones de la confusión antes referida en torno al concepto jurídico de persona. Estimamos que dicho factor consiste en que no siempre se deslindan adecuadamente las sutiles fronteras que existen, a nuestro parecer, entre los vocablos ser humano, hombre, persona, individuo. Por lo general no se repara en la cuestión, o simplemente, al no hacer de ella un problema para nuestro conocimiento, optamos a menudo por la simple vía de utilizar tales expresiones o algunas de ellas como sinónimos en el lenguaje común y hasta en el jurídico. A pesar de las sutiles o mínimas diferencias entre estos conceptos, aún se suele emplear o utilizar estas categorías como sinónimos. No obstante, se advierte entre ellas matices diferenciales que deben ser tomados en consideración a fin de precisar los conceptos que resultan tales expresiones. En los próximos parágrafos intentaremos identificar cuáles son los matices antes aludidos, desde que consideramos que vale la pena intentar esclarecer sus diferencias o similitudes.
Bien, las diferencias y similitudes vendrían a ser de estos conceptos: ser humano, hombre y ser humano, individuo y persona. Como otro aspecto tenemos la persona en la concepción tradicional de los juristas. Consideramos de interés, antes de afrontar el tema relativo a la relación entre sujeto de derecho y persona, apreciar sintéticamente cómo se ha tratado por los juristas el tema referente a la naturaleza de la persona para el derecho en la historia reciente. Posición formalista sobre la persona. Otro aspecto que trataremos es la visión realista, la teoría ecléctica y por último la concepción tridimensional de la persona. Primero, respecto al concepto de sujeto de derecho y persona. Sujeto de derecho, ya lo sabemos, es un ente al cual se le imputan situaciones jurídicas objetivas, es decir, derechos y deberes, y como está dicho en la doctrina, generalmente se trata ambos conceptos como sinónimos, en tanto no hay más sujeto de derecho que la persona, ya sea natural y jurídica, y por consiguiente toda persona es sujeto de derecho. Bien, en doctrina, ambos conceptos, tanto derecho y persona, son empleados como sinónimos, ya que nuestro ordenamiento jurídico regula que toda persona es sujeto de derecho y es decir, sobre que el ente o aquella entidad sobre la cual hay derechos y deberes. Derechos y deberes que así no están regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la doctrina considera que al no haber más, al ser el único sujeto de derecho una persona, no habría por qué haber algún tipo de distinción o diferenciación, tomando ambos conceptos como conceptos similares. Bien, se formula la siguiente interrogante: ¿sigue siendo esto exacto en la actualidad? ¿Solo la persona natural y la jurídica son los únicos sujetos de derecho? ¿Y el concebido, la organización de personas no inscrita, no es solo caso sujeto de derecho? En la actualidad, a diferencia del pasado inmediato, no se suelen confundir por lo general las nociones de sujeto de derecho y de persona. La persona en la filosofía en el derecho. Si bien el tema de la persona es en última instancia, como se ha señalado, no de carácter filosófico, ello no significa, por cierto, que sobre la base y los hallazgos de la filosofía del derecho no existe un enfoque netamente jurídico de la persona. Como nuevamente recalco, el concepto de persona es recogido de las disciplinas filosóficas. Sin embargo, al partir este concepto de persona de una disciplina específica o particular como la filosofía, no implica que nuestro ordenamiento jurídico le dé un enfoque o un estudio bajo esta naturaleza, sino que le da un tratamiento particular, un tratamiento específico a este concepto de persona. Es decir, ya le da un estudio, un enfoque netamente jurídico. Si bien este concepto recogido de la filosofía, al convertirse en un objeto de estudio de las ciencias jurídicas, tiene, como lo mencioné, un tratamiento netamente jurídico. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos enfoques? La filosofía en general y la filosofía del derecho en particular se preocupan por aproximarse a la real y peculiar estructura del ente persona. Su centro de interés es responder a la pregunta sobre el ser de la persona, sobre qué es persona. De ahí que cualquier posición que se adopte sobre la persona en el derecho, ella debe analizarse en la filosofía general y en la filosofía del derecho
La persona que actúa en el derecho es la misma que nos presenta la filosofía en cada momento histórico. Y decimos en cada momento histórico porque la respuesta sobre el ser atribuido a la persona por la filosofía ha sufrido un vuelco histórico, el mismo que ha repercutido decisivamente en el enfoque jurídico sobre la persona, como lo apreciaremos en su lugar. Como he dicho, queremos expresar sintéticamente que la persona es el mismo ente, tanto en la filosofía como en el derecho, o como en cualquier otra disciplina del saber humano. Bien, la persona, si bien tiene enfoques o tratamientos diferentes por las distintas disciplinas que convierten a este ente en su objeto de estudio, sin embargo comparte una similitud consistente en que tratan este concepto partiendo del ser humano mismo como una entidad física. Bien, continuamos. El vuelco histórico sobre la concepción del derecho y la persona en la primera mitad del siglo XX. La concepción tradicional sobre el derecho y la persona que poseía la filosofía del derecho sufre un impresionante vuelco, aún no debidamente valorado y comprendido por la falta de perspectiva temporal. En la primera mitad del siglo XX, esta restauración filosófica, esta revalorización del ser humano se debe a los hallazgos de la filosofía de la existencia a través del pensamiento de filósofos como Sartre, Heidegger, Marcel, Jaspers, Mounier, Zubiri, entre otros. Es en este momento histórico que se produce un decisivo aporte filosófico que permite una nueva comprensión de la naturaleza del ser humano que necesariamente repercute en una nueva visión del derecho. La raíz de esta novedosa concepción se encuentra en los postulados del cristianismo, cuando se afirma que la persona es un ser libre, ya que si no fuera así, no se comprendería el significado del pecado, del arrepentimiento, del perdón, de la redención. Bien, es decir, con la aparición con la aparición de estas corrientes filosóficas en la historia, el enfoque o la nueva noción de persona sufre un cambio significativo, ya que le da unas características más humanistas al tratamiento de la persona humana. Básicamente es por la influencia de los pensamientos que durante el siglo XX repercutieron o incidieron en la historia este tipo de corrientes o pensamientos filosóficos, como los pensamientos como la corriente existencialista de Sartre, Heidegger, Marcel, Jaspers, Mounier, entre otros pensadores, entre otros filósofos. Derecho y persona, bien lo sabemos, son los dos conceptos básicos, regulares por fundamentales, cuya cabal comprensión es indispensable para iniciarse en el estudio de la disciplina jurídica. Si no se tiene clara su significación, es decir, sin saber en qué consiste cada uno de ellos, nos resultaría imposible sustentar una investigación seria y coherente, debidamente fundamentada sobre la institucionalidad jurídica. Debe haber claridad sobre los cimientos que sustentan la construcción y el cambio normativo, así como se debe intentar eliminar en lo posible titubeos o dudas sobre el punto de partida si se pretende asegurar el correcto resultado de la investigación jurídica a nivel dogmático. Es decir, todo estudio que se realice respecto del ordenamiento jurídico de las diversas instituciones jurídicas, teorías, principios, conocimiento dogmático,
parte de tener una claridad inquebrantable de los conceptos de derecho y persona. Como es sabido, dentro del estudio de la doctrina, los conceptos han tenido diversas discusiones. No ha existido uniformidad respecto de su acepción general. Bien, más adelante se tratará de usar un concepto general sobre este tipo de categorías elementales de las ciencias jurídicas. Hemos culminado con la primera parte del curso. Compartan el video con sus amigos y familiares, denle like al video, me ayudarás mucho y a ti no te cuesta nada. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre derecho, solo ingresa al enlace de la descripción. Eso